Coach Jorge Ramos y New Mindset Training se fusionan para crear Rífate Más TV, un espacio para ti, para ayudarte en cada proceso de emprendimiento y crecimiento personal a través de las experiencias de nuestros grandes invitados. Sé parte de nuestra familia y espera nuevos episodios en tu plataforma favorita. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es hora de rifárnosla juntos. Rífate Más TV. Amiga, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acompañándonos ahora en nuestra segunda Masterclass. Gestión emocional. Limpia tu mente, después de todo, ahí es donde vives. Este es el segundo gran paso que damos para nuestro proceso de adaptabilidad. Nos queda un tercer paso del cual estamos obteniendo un montón de herramientas simplemente para crear este modelo de adaptabilidad para el nuevo mundo. Así que te digo, es momento de que digamos adiós al viejo mundo. No, las cosas ya no van a ser iguales. Y después de un día a otro, las cosas jamás van a ser iguales. ¿Y te has dado cuenta que en muchas de las ocasiones nos aferramos a ese pasado? Queremos que las cosas volvieran a ser lo mismo. Nuestro cerebro se aferra a eso. ¿Por qué? Porque vivió buenos momentos, porque pasó buenas etapas, pero ¿qué crees? Es momento de decirle adiós al viejo mundo. Y para eso vamos a conocer cómo está nuestra casa, cómo pensamos, diríamos nosotros, formas de pensar. Hay un montón, pero modelo mental nada más está el tuyo. Y tú lo tienes que construir, lo tienes que deconstruir para volverlo a construir. Pero antes de iniciar, déjame presento. ¿Quién soy yo? Permíteme presentarme, mi nombre es Jorge Ramos, mejor conocido como Coach Jorge Ramos. Soy conferencista y trabajo un modelo de conferencia inteligencia emocional para terrenales. ¿Esto qué quiere decir? Trabajamos las emociones en modelo de transformación, en modelo de crecimiento, en modelo de desarrollo para crear una nueva perspectiva y actuar de forma distinta. He tenido oportunidad de trabajar con un montón de personas a lo largo de mi carrera, con atletas de alto rendimiento, con la Federación Mexicana de Taekwondo, con empresas, con universidades, con padres de familia, con estudiantes, con un montón de personas. Afortunadamente, tengo esa fortuna de recabar muchísima información de todos lados. Por eso es que creamos estos espacios, estas masterclass, para obtener las mejores herramientas para que nos aventuremos y demos ese primer gran paso a nuestra transformación. Y aquí, inevitablemente, te tengo que saludar y decirte, hola humano. Sí, como todos, se vale. Se vale de repente sentirse enojado, se vale estar emocionado, se vale estar triste, se vale estar alegre. Sí se vale, no hay nada de malo. Es momento de empezar a aceptar nuestras emociones, identificar nuestros momentos, pero sobre todo, entender que somos seres humanos. Y lo decíamos, no hay una forma de evitar nuestras emociones, nuestros pensamientos, simplemente son reacciones fisiológicas. Sí hay una manera en la que nosotros podamos cambiar nuestra perspectiva hacia dónde vamos. Y por ello tenemos que entender para poder aprender. Aquí está el primer truco mágico para deconstrucción. Este es como tu máquina con la cual vas a demoler tu casa ahorita que empecemos a trabajar cada uno de los espacios de nuestro hogar mental, de nuestra casa mental, y empezar a cambiar prácticamente todo lo que tenemos. ¿Para qué? Para que tú te sientas cómodo, tranquilo, en un espacio en donde te sientas seguro. Por eso es importante entender cómo funciona nuestro cerebro para poder aprender a cambiarlo cuando sea necesario. Y aquí, inevitablemente, te tengo que platicar de Don Juan. Don Juan. ¿Quién es Don Juan? Don Juan es este tipo bonachón, es esta persona que fue muy dedicada, pero muy dedicada a su trabajo, que siempre estuvo dando lo mejor de sí, que siempre estuvo avanzando, que siempre estuvo aprendiendo, que fue muy abierto a todo ese proceso de aprendizaje y a todos los cambios en su vida. Y don Juan ya llevaba 25 años trabajando para la misma empresa. ¿Sabes lo que significan 25 años trabajando para la misma empresa?
un montón de conocimientos, de experiencias, de amistades, de tips, de herramientas de crecimiento, de formas prácticas, de fórmulas para hacer mejor las cosas. 25 años de experiencia, 25. Tenía todo un pasado histórico, don Juan. Y estaba nada más y nada menos que a 5 días de jubilarse. ¿Sabes lo que se piensa cuando estás a 5 días de jubilarte? Don Juan ya se hacía levantándose tarde porque durante 25 años no podía levantarse tarde, tenía que llegar temprano, estaba súper comprometido. Pero él ya se veía levantándose tarde, tomando una taza de café, viendo los primeros programas de la mañana, platicando con su esposa, yendo a visitar a sus nietos. Es más, se veía los fines de semana yéndose con su esposa de paseo sin nada de presión, sin llamadas, sin nada que lo presionara. Don Juan ya tenía un pie en su retiro. Don Juan estaba más que fascinado y todos los días no hacía más que hablar de su retiro. ¿Qué creen? Han sido 25 años que he entregado mi vida y sé que van a ser muchos más, que voy a seguir entregando mi vida, pero ahora a mi familia. Justo 3 días antes de que don Juan se fuera de jubilación, llegó el dueño de la empresa, una constructora. Llega y le dice, don Juan, de verdad, yo sé que usted ya se va a retirar, ya se va a jubilar. Solo quiero pedirle un último favor. Yo sé que ya está a 3 días de jubilarse, pero este favor únicamente usted lo puede hacer. Me gustaría que construyera solo una casa más en la zona residencial que acabamos de comprar. Se está refiriendo a la zona residencial en donde las casas que construimos tardamos 6 meses en construirlas. Sí, don Juan, nuevamente reitero, yo sé que usted ya se va y es una lástima porque usted es uno de los mejores líderes que ha tenido esta empresa. Pero me gustaría, yo sé que usted es la única persona que me puede apoyar con esta construcción. Por dentro, don Juan, sí, como todos nosotros, le pasó por la mente desgraciado, usurero, él es el que se va a quedar con la lana, lo único que quiere es negrearme, extorsionarme, y por afuera dijo, sí, claro que sí, con gusto. Y entonces, don Juan empezó a hacer lo que en 25 años no había hecho. Empezó a trabajar enojado, empezó a maltratar a su equipo, empezó a comunicarse mal, porque todos sabemos que el enojo lo que hace cuando explota es desaparecer todo lo que haya a nuestro alrededor, absolutamente todo. Y don Juan no era la excepción. Don Juan estaba enojado, no nada más estaba enojado, le empezó a meter materiales de construcción a aquella casa que no eran para ese tipo de casas. Le empezó a meter materiales corrientes, materiales de baja calidad, materiales que sabía que no iban con ese concepto de vivienda. Lo que se tenía que terminar en 6 meses, don Juan lo terminó en tan solo 3. Al cabo de 3 meses, llegó, tocó la oficina del dueño de la empresa, le dijo, adelante, don Juan, por favor. Oigan, ¿recuerda el favor que me pidió de construir la casa para una residencia en este nuevo espacio que compramos? Claro, don Juan. ¿Le hace falta material? ¿Hace falta algo? No, ya la terminamos. ¿Perdón? Ya la terminamos. Pero a ver, ¿cómo ya la terminaron si es una casa que tarda 6 meses en construirse? ¿Cómo fue que la terminaron en 3 meses? Pues la terminamos, don Juan. De verdad, no me canso de decir. Usted es uno de los mejores elementos que ha pisado esta empresa. Déjeme decirle que usted fue mi inspiración para que yo pudiera tomar el puesto de dirección en esta empresa. Mi papá me exigió, me pidió muchas veces y yo no quería, hasta que lo vi trabajar a usted. Y usted trabajaba tan inspirado, era tan buen líder, tan buena comunicación, que yo dije, sí, ¿sabes qué? Sí quiero. Y le he aprendido muchísimo en estos 25 años que he estado en la empresa, don Juan. Y don Juan sentía cierto remordimiento porque él sabía lo que había hecho. Sin embargo, dijo, pero don Juan, muy bien, ¿qué le parece si me acompaña
al residencial. Vemos la casa para saber si tiene detalles y lo que se tiene que hacer. Claro que sí. Y fueron. Y en el trayecto, el dueño, el director de la empresa, iba platicando con don Juan. Le iba diciendo, oiga, es que yo recuerdo muchísimo cómo se comunicaba usted con su equipo y la verdad inspiraba al equipo, siempre fue un buen mentor, un buen ejemplo y siempre fue el mejor en lo que hacía. De verdad, don Juan, lo vamos a extrañar muchísimo. Don Juan cada vez sentía más remordimiento por todo lo que había hecho. Llegaron al residencial, vieron la casa. Nuevamente el director dijo, no lo puedo creer, don Juan. De verdad, no lo puedo creer. Una casa que debería de llevarse una construcción 6 meses, usted tan solo la terminó en 3. No puede ser. Don Juan, ¿me puede acompañar adentro de la casa, por favor, para ver los detalles que pueda haber adentro? Claro que sí. Cuando abre la puerta de la casa, se escuchan varios gritos que dicen ¡Felicidades! Justo dentro de la casa estaba toda la empresa. Imagínate qué tamaño tenía la casa, que cabía toda la empresa dentro de esa casa. Toma las llaves. El director de la empresa se las entrega a don Juan y le dice, don Juan, este es nuestro regalo de todo su equipo para usted por estos 25 años que nos dedicó. En cierto modo, me encanta y me fascina muchísimo esta historia, porque en cierto modo todos tenemos ese gran chance de construir nuestra casa todos los días. La pregunta aquí es, ¿cómo estás construyendo tu casa? Todos los días te levantas, das lo mejor de ti, o le empiezas a meter materiales de baja calidad que no van con tus proyectos, con tus objetivos, o empiezas a dudar de ti, demoliendo tus creencias, tus valores. ¿Cómo realmente estás construyendo todos los días esa casa? Todos, antes de la pandemia, teníamos muchos proyectos, muchísimos. Algunos teníamos bodas, fiestas, vacaciones, crecimientos, queríamos seguir trabajando de la misma manera. Y la nueva normalidad nos enseña que nada es para siempre. Y que de repente debemos aprender a deconstruir para podernos reconstruir nuevamente. Ahora, aquí la pregunta es, ¿te gustaría hacer una remodelación? Porque el viaje que vamos a empezar justo ahorita, va a pasar por cada una de las habitaciones de tu vida. Yo sé, vamos a mover muchísimas cosas. ¿Te ha pasado que de repente cuando tú dices, es que mi casa no tiene absolutamente nada que le sobre? Y empiezas a hacer un reacomodo de cosas y te das cuenta que tienes un montón de cosas que han pasado años que no utilizas. Es más, ya ni deberían de estar ahí y tú las sigues teniendo en tu casa. Así que vamos a iniciar por el principio. Normalmente, la base más sólida de una casa son los cimientos. Aquí la pregunta es, ¿cómo están los cimientos de tu casa mental? Llega cualquier terremoto, tiemblan, se cuartean, se cae con cualquier aire, se cae con cualquier situación complicada, natural. ¿Cómo están los cimientos que trabajas todos los días? Los cimientos de nuestra casa mental son nuestros valores. Ahí es donde nos movemos, es la forma en la que nosotros nos levantamos, pensamos, actuamos, hablamos, nos dirigimos hacia otras personas. Los valores son los que empiezan a hacer la verdadera diferencia entre las personas que empiezan a construir sus sueños y las personas que empiezan a destruir los sueños de los demás. Aquí es importante identificar cuáles, primeramente, son tus valores personales. ¿Estás utilizando los mismos valores que tenías antes de la pandemia? ¿Estás utilizando los mismos valores que traías desde los 10 años, desde los 15 años? Yo sé que hay una creencia en que los valores se toman desde casa. ¿Pero qué crees? Que ya la nueva neurociencia nos enseña que los valores son adoptivos. Es decir, estos valores los puedes cambiar en el momento en que tú requieras. Puedes hacer un change. Es tan simple como eso. Imagínate que llegas a un bazar en donde lo único que existe son trueques. Nada más.
y llegas a un bazar de valores, porque no hay otra cosa que manejen en ese bazar que puros valores. Y entonces tú dices, yo voy a hacer un trueque. ¿Qué valor o qué valores manejas en este momento que deseas cambiar y por cuáles cambiarías? Por ejemplo, yo me apunto. Antes de la pandemia, uno de los valores que manejaba era la puntualidad, otro que manejaba era la seguridad, y lo que nos maneja la nueva normalidad es que a veces se nos va la luz, a veces se va el internet, la puntualidad llega en cierto modo a ser obsoleta y entonces tengo que cambiar ese valor. Si yo fuera a un bazar de valores y tuviera que hacer un trueque de mi valor de puntualidad, lo cambiaría por flexibilidad. Yo sé que me vas a decir, ay, así de simple. Sí, así de simple. Y haces este cambio en los cimientos de tu vida. Y entonces tu casa no se va a empezar a quebrar cuando alguien llegue tarde a una reunión, o cuando se te vaya el internet, o cuando te quedes sin luz, o cuando pasen diferentes situaciones, porque tu nuevo valor es flexibilidad. Y entonces, como te estás moviendo de manera flexible en tu vida, ¿qué crees? Lo flexible no se rompe. ¿Has escuchado esta frase en la parte de las personas en donde dicen, oye, te estás quebrando, te estás rompiendo? ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad. Sería un buen valor que pudiéramos empezar a adoptar. ¿Cómo están tus creencias? ¿Qué se mueve desde la parte espiritual a la parte mental? Nuestras creencias. ¿En qué crees? ¿En quién crees? ¿Cómo crees? Esa sería la parte más importante que te mueve a ti como persona, y nuevamente lo voy a repetir, a ti como persona. Tus valores no son los valores de nadie más. Tus creencias no son las creencias de nadie más. Por eso es que es importante empezar a transformar tus creencias. El psicoanalista Ronald Britton manejaba que las creencias, cuando nosotros le damos fuerza, inevitablemente forman parte de nuestra vida, ocupan un espacio de forma inmediata en nuestra vida y nos empezamos a mover con esas creencias. Puedo hablar de infinidad de creencias, ¿no? Pero había muchas creencias, por ejemplo, anteriormente, en donde nos decían que la luna era de queso. Déjame decirte que nos da risa. Sí, te da risa a ti, pero yo crecí con esas creencias. Y hasta los 10, 12 años yo seguía creyendo que la luna era de queso, porque eran creencias, ¿no? Y tenemos muchísimas creencias. Y aquí es importante hacerte la siguiente pregunta. ¿Esas creencias son tuyas o fueron heredadas? ¿Realmente tú las desarrollaste, tú las adoptaste y dijiste, oye, sí, yo creo en eso y yo doy el primer paso? ¿O alguien más las infundó en tu vida, te las heredó y entonces tú empezaste a creer? Por ejemplo, vamos a una de las creencias que más quiebra tu casa, que más la cuartea, que más la hace temblar, el fracaso. Dar el primer paso, salirte de tu zona de confort. Es una creencia que el fracaso te daña o te hace más fuerte. Es una creencia que dar el primer paso te abre la mente o realmente no va a resultar nada. Es una creencia. Y podemos traer infinidad de creencias a nuestras vidas que te vas a dar cuenta que cuando las ponemos en práctica, cuando seguimos viviendo con esas creencias, nos detienen, no nos permiten crecer, no nos aventuramos, no estamos abiertos a algo diferente. Por eso es importante que te preguntes, oye, tus creencias, ¿cómo están esa parte de los cimientos de tu casa? Y después, la aceptación. ¿Qué tan sencillo es para ti aceptar que el mundo es cambiante? ¿Qué tan sencillo es para ti aceptar que no puedes controlar el mundo? ¿Qué tan sencillo es para ti aceptar que vivimos en un mundo que simplemente sucede? ¿Qué tan sencillo para ti es aceptar las diferentes situaciones que te están sucediendo todos los días, todo el tiempo? Seguramente algún día has escuchado este tema de anclas emocionales. Y es que nos quedamos anclados a recuerdos. A ese pudo ser, pero ya no fue. A ese me hubiera gustado, pero ya no pasó. A ese de es que yo siempre quise, pero no se logró. Y nos quedamos ahí.
y nos quedamos frustrados y nos quedamos viviendo en nuestro pasado y nos quedamos viviendo en aquel pudo haber sido, pero no fue. Y para nuestro cerebro sigue siendo real porque es nuestra casa. Son los cimientos de nuestra casa. En medida en que nosotros aprendamos a aceptar que simplemente en esta vida las cosas suceden, porque hay algo importante en esta vida, ¿te has dado cuenta que nos han enseñado a aceptar lo positivo de nuestra vida? Nuestras fortalezas, nuestras habilidades, pero pocas veces nos han explicado que también debemos aceptar lo que no está bien en nuestra vida. Pueden ser muchísimas cosas. Puedo hablar de cigarro, puedo hablar de alcohol, puedo hablar de hábitos, puedo hablar de muchísimas cosas. Pero también esas cosas las tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que hay cosas que no están bien en nuestra vida para que entonces, en medida en que nosotros aceptemos que no están bien, empecemos a trabajar. Aquí ya tienes las claves para crear el nuevo cimiento de tu casa. Yo recuerdo muchísimo, en el 85 hubo un terremoto en la Ciudad de México que devastó la mayor parte de los edificios. Hay un edificio en particular del cual me gustaría platicar que es la Torre Latinoamericana. Y resulta que la Torre Latinoamericana tenía algo que se llama gatos hidráulicos. Entonces, todos los edificios se cayeron porque eran rígidos. Y la Torre Latinoamericana no, porque era flexible. Nuevamente tendría que ella regresar a los valores. Yo creo que uno de los mejores valores que podemos tener para poder llegar a nuestro proceso de adaptabilidad es la flexibilidad. Y entonces vamos a poder entrar a nuestra casa. Pero ¿qué tan difícil o qué tan fácil es poder entrar a tu casa? ¿Te has dado cuenta esa parte de que dices, ay, es que no quiero ni pensar porque me empieza a doler la cabeza? Es que no quiero hacer esto porque entonces me empiezo a enojar. Es que no quiero. ¿Qué tan complicado es poder entrar, poder tocar y decir, quiero entrar para saber qué es lo que realmente estoy pensando? Quiero entrar para saber qué realmente es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, cómo es de sencillo poder abrir tu mente, tu casa, de poderla abrir y entonces poder cambiar lo que tú quieres cambiar. Se escucha bien sencillo, ¿cierto o no? Pero realmente es una puerta y la puerta la manejas tú. ¿Qué tan cerrado? ¿Has escuchado esa frase de es que este cuate es bien cerrado? Es que esta persona es súper cerrada. Es más, utilizan el término es que es muy cuadrado. ¿Qué tan complicado es poder entrar a tu casa para ti mismo? ¿Qué tan complicado es que tú empieces a autoanalizarte? La autocrítica es súper genial. Nuevamente lo diría, ya aceptando lo que no está bien en tu vida, entras a tu casa y vamos a tener que hacer un trabajo de limpieza en donde vamos a tener que hacer muchas cosas. Pero ¿qué tan fácil es entrar a tu casa? Hazte esta pregunta. ¿Qué tan sencillo te resulta a ti poder entrar a tus pensamientos por lo más complicado que esto sea? Pero ¿qué tan sencillo te resulta? ¿Para qué? Para poder entrar a tu sala. Normalmente en la sala es un lugar como de esparcimiento, es un lugar relajado, es un lugar donde nos gusta estar tranquilos. Yo te pregunto, ¿cómo está la sala de tu mente? ¿Cómo está la sala? ¿Cómo está esa parte de la relajación? ¿Sí tienes tiempo todos los días para relajarte o llevas días que no te das un espacio para ti para decir este espacio es de mí para mí? ¿Qué tan cómodo es estar ahí, en ese espacio de relajación? ¿O notas que tu vida simplemente es ajetreada, tu vida va y viene, tu vida no tienes tiempo para ti, tienes que hacer un stand-by? ¿Cómo está la parte de tus redes? Yo recuerdo muchísimo, mi abuela era una de las personas que tejía, ¿no? Le gustaba tejer y antes teníamos carpetas y cosas que tejían en todos lados. O sea, en todos los muebles teníamos cosas que tejían y nuestras abuelas estaban ahí, las mamás estaban ahí. ¿Cómo está esa parte de tus redes? ¿Te has alejado de tus amistades? ¿Estás creando nuevas redes? ¿Estás tocando nuevas puertas? ¿Estás conociendo nuevas personas? ¿O simplemente decidiste encerrarte? Y recuerda, antes había una forma de tejer que le llamaban derecho y revés.
Y esta parte de las redes va y viene. Es así de sencillo. Yo veo muchísimos mensajes en donde dicen, si no te llaman, no les llames. Si no te hablan, no les hables. Si no te invitan, no vayas. Pero si este mensaje también lo estás leyendo tú y lo está leyendo él y lo está leyendo la otra persona y lo está leyendo la otra persona, te aseguro que nadie va a dar ese primer gran paso. Y es que nos suceden muchísimas cosas en la vida. Hay ocasiones en que necesitamos mucho apoyo. Tú date cuenta cómo es la situación cuando te das un martillazo en el dedo y alguien se te acerca para poderte apoyar y lo primero que haces es retirarlo y decirle, oye, me está doliendo, ¿no? Porque tú quieres vivir solo tu dolor porque está doliendo muchísimo. Pero también las redes nos sirven para tener estas nuevas ideas. Probablemente alguien esté pensando algo diferente a la misma situación y a la misma complicación que estás teniendo tú. Y alguien probablemente está actuando de forma diferente que tú y te da diferentes ideas. Recuerda, el tejido es en derecho y es al revés. Es decir, tú tienes que buscar y también tienes que analizar qué tipo de personas son las que están buscando y qué estás buscando. Esa es la sala. ¿Y qué pasa con las ventanas? Platícame de tus ventanas mentales. ¿Es sencillo ver hacia la calle? ¿Es sencillo ver lo que está pasando en el mundo? ¿O simplemente eres de las personas que se cubre los ojos y dice, yo no quiero ver nada, no quiero escuchar nada? ¿O eres de las personas, yo soy muy chismosín, la verdad, esa es la realidad? ¿Y cómo están las ventanas de tu casa? ¿Te das cuenta lo que está pasando allá afuera? ¿Estás al día de lo que está pasando allá afuera? ¿Te estás enterando de lo que está pasando allá afuera? Porque es cierto, nosotros no podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero sí podemos actuar en relación a lo que sucede en el mundo. Por eso es que es importante que estas ventanas se limpien lo más que puedas, que te quites de esos prejuicios, de esas formas de no me voy a contaminar. Sé muy selectivo con la información, con lo que estás viendo, con lo que te estás casando, para que entonces puedas estar más relajado en tu día a día. ¿Y qué pasa con ese gran elefante que hay en la sala? Todos, absolutamente todos estamos librando una gran batalla en este momento. Sea cual sea. Una batalla diferente. Pueden ser tus emociones, pueden ser tus proyectos, puede ser una persona, puede ser algo que perdiste, todos estamos librando una batalla. ¿Cómo está ese gran elefante en la sala? Diría yo, esa figura que te hace sentirte incómodo, no importa en dónde te ubiques, te puedes sentar en el sillón, puedes prender la televisión, puedes hacer lo que quieras y te sigues sintiendo incómodo. ¿Ya estás trabajando con ese elefante en la sala? ¿Ya lo empiezas a sacar? ¿Ya estás tomando tu responsabilidad de decir, oye, esta es mi responsabilidad y tengo que empezar a trabajar y sacar este gran elefante que hay en la casa? No importa cuál sea. Lo que sí te voy a decir es que en medida en que esto sea más rápido, no que lo saques, sino que tomes la decisión, menos complicado va a ser seguir estando en tu sala y te vas a divertir aún más. Y ahora platiquemos. Yo recuerdo una gran frase que cambió mi vida y decían que esta vida es un gran buffet. Todos los días nosotros estamos tomando diferentes cosas de las cuales vamos alimentando nuestra vida todos los días. No hay una forma en que la vida te diga, hey, te llevas todo esto y esto es para ti. No es cierto. Tú vas y eres muy selectivo. Déjame decirte, eres sumamente selectivo, porque únicamente te traes el 5% de lo que te sucede en todo el día. El 95% ni te acuerdas de él. Te traes ese 5% que es lo que está marcando todo tu día, todos los días, toda la vida. No nada más eso, lo empiezas a mezclar en lo que te está sucediendo todos los días. Y hay una parte en la cocina que es una zona muy íntima, es una zona donde se degustan, ¿no? Es una zona donde seguramente has escuchado a alguien decir, es que me dejó un sabor amargo esta situación, ¿no? O relacionar la sal con las cosas negativas,
o relacionar el azúcar con cosas positivas. En alguna parte de la historia aprendimos todo esto. Pero es muy cierto. La pregunta aquí es, ¿cómo estás cocinando? ¿Cómo estás, cómo te levantas y dices, oye, de este día en particular, cuando ya te vas a dormir, de este día me traje qué elementos para cocinar qué y cómo? ¿Estás cocinando amargo? ¿Estás cocinando de esos sinsabores? ¿Estás cocinando de esas formas en donde te sientes rechazado, en donde te sientes a disgusto, en donde te sientes enojado, en donde te sientes como Don Juan, que la vida simplemente está en tu contra? ¿Estás cocinando de esa manera o estás cocinando salado? ¿Sientes que te levantaste con el pie izquierdo? ¿Sientes que esta vida no es para ti? ¿Sientes que cada uno de los proyectos que tú inicias simplemente no se dan? ¿Sientes que no naciste para lo que estás haciendo? ¿Estás cocinando de esa manera? ¿O estás cocinando picoso? Estás peleando con todo el mundo. No importa lo que te digan, vas a pelear. No importa que si te pusieran el mejor día de tu vida, no importa. Le vas a encontrar algo malo y te va a dar por pelear, por entrar en conflictos, por pelearte con todo, absolutamente con todo tu entorno. O finalmente te preguntaría, ¿estás cocinando dulce? Y aquí hay un montón de situaciones que nos pueden cambiar directamente la perspectiva sobre la forma en cómo estamos cocinando. Imagínate cocinar dulce. ¿A quién no le gusta comer un postre? Y todos dirían, oye, pero la sal también es importante, por supuesto. Oye, el amargo también es importante. Claro que sí. Oye, lo picoso también. Sí. El tema es que identifiques cómo estás cocinando. Porque de esto que tú estás cocinando, le estás invitando a todo tu entorno y todo tu entorno se está alimentando de esto. Si tú eres de esas personas que no acepta nada, que siente que la vida, si se lo tragara ahorita, lo escupe en 5 segundos, cosas por el estilo, esto es lo que tú estás platicando y estás hablando con tu entorno. Y entonces tu entorno simplemente está creyendo y lo estás contagiando de esa forma de pensar también. Si tú crees muchísimo en la suerte y crees que es de suerte que se dan las cosas y que te levantaste con el pie izquierdo y por eso llegó una pandemia y por eso cerraron muchísimos proyectos y muchísimas empresas, entonces eso es lo que estás hablando con tu entorno. Y tu entorno, las personas que te creen y que tú estás alimentando, se están alimentando de estos pensamientos y de esta forma de pensar. Por eso es que es importante identificar cómo estamos cocinando todos los días para entonces agarrar los mejores elementos, y cuando digo los mejores son los mejores. Oye, me dejó un sabor amargo, pero ¿qué aprendí? ¡Wow! Vamos a empezar a cocinar con lo amargo, pero con un buen sabor de boca. ¿Qué fue lo que aprendimos? Oye, ¿te diste cuenta que llegamos y no había internet y no pudimos conectar la computadora y no pudimos echar a andar la cámara y no pudimos echar a andar esto? ¡Qué salados estamos!, ¿verdad? Sí, pero ¿te diste cuenta que tenemos una super cámara en donde estamos haciendo una super transmisión y salió súper genial? ¿Cómo cocinamos? ¿Cómo realmente nos estamos alimentando? ¿Nos quedamos con eso salado o lo ocupamos para darle sabor a lo que estamos haciendo en este momento? Oye, ¿sabes qué? Sí me molestó que pasaran muchísimas cosas, ¿no? Y me enoja que pasen muchísimas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Es muy picoso, es muy ardiente, estoy muy enojado. Pero ¿qué aprendí? ¿Qué quiero hacer con ese coraje? Quiero cambiar el mundo, quiero hacer las cosas distintas, quiero darle un nuevo sentido a lo que yo estoy viendo que me hace enojar. Y es más, lo diría yo. Cocinar picoso, ahí te va un tip, un megatip. Esta es una receta mágica, un megatip. Cocinar picoso, tienes que voltear a ver a tu alrededor. ¿Qué es lo que está haciendo que tú cocines picoso?
¿Qué es lo que está haciendo que tú cocines de esa forma en la que siempre te sientes incómodo, siempre estás enchilado, como decimos en México? Estar enchilado en México es estar como listo para pelearse. Y no hablo de pelearse nada más de palabras, ¿eh? Los mexicanos somos muy de golpe. Entonces, estar enchilado es eso, estar muy, muy, muy enojado. Pero tú sabías que el enojo es una de las mejores emociones, es el principal indicador para marcar nuestros límites y para poner límites con las personas que nos rodean. Y entonces si tú aprendes a cocinar lo picoso, te vas a dar cuenta cómo lo picoso también te va a liberar de muchísimas personas que hay a tu alrededor y entonces vas a empezar a tener mucha paz mental. Lo dulce también voltea tu entorno. ¿Qué cosas positivas te han pasado? Yo te podría decir muchísimas cosas. Es más, antes de llegar a esta masterclass nos pasaron muchísimas cosas que pudieran ser amargas, que pudieran ser saladas, que pudieran entrar dentro de lo picoso. Y sin embargo, ¿qué crees? Estamos cocinando dulce. Porque estamos aquí, lo estamos logrando, lo estamos haciendo, estamos con ustedes y eso nos da muchísimo gusto. Estamos cocinando dulce. ¿Te das cuenta cómo al final la vida te va poniendo ingredientes todo el día? Y tú decides qué ingredientes empiezas a tomar para empezar a alimentar a tu entorno, porque ahí es donde vas a vivir la verdadera experiencia. Y después nos vamos a ir. Si algo nos enseñó la nueva normalidad es que posicionó muchísimo un concepto que se llama home office. Yo sé que ya llevábamos muchísimo tiempo que no queríamos entrar al home office porque decíamos, ¿cómo vamos a empezar a trabajar desde la casa? ¿Cómo vamos a empezar a hacer esto? ¿Cómo vamos a empezar aquello? Y entonces cambió por completo el concepto, la forma, el estilo que nosotros le estábamos dando a nuestros proyectos. Yo te pregunto, ¿cómo está tu oficina mental? Ese espacio, yo sé que no lo habías pensado así, pero ¿cómo está ese espacio en donde trabajas tus proyectos? ¿Cómo está ese espacio en donde tú tomas tu espacio para volverte profesional? Y cuando digo profesional, siempre es inevitable platicar de mi experiencia en el fútbol. Y yo recuerdo que yo jugaba muy bien fútbol. Y cuando me metí en el ambiente profesional me di cuenta que yo no sabía nada de lo que era profesional. Ser profesional es totalmente distinto. No es el tema que te gusten. Las ganas nunca van a ser suficientes. Tienes que profesionalizarte y volverte todo un profesional para hacerte responsable de tus proyectos, de tu crecimiento. Yo sé que a veces las cosas no se dan. Yo sé que la vida nos ha enseñado y pasan un montón de cosas. Vivimos una pandemia, ojalá que ya se termine la pandemia, vivimos muchísimas situaciones que nos enseñan que es poco divertido, ¿no? Pero al final no es lo que sucede, sino la forma en la que nosotros enfrentamos todo eso que nos sucede, lo que realmente va a hacer la diferencia de aquí en adelante. Entonces te hago una pregunta, ¿cómo te gustaría que fuera este año? Tomando en consideración a partir de hoy, que es 8 de noviembre, 8 de noviembre, ¿cómo te gustaría que del 8 de noviembre del 2022 al 8 de noviembre del 2023, cómo te gustaría que fuera ese año? Yo sé que muchas veces has escuchado esta pregunta, pero pocas veces has escuchado el detrás de esta pregunta. Y eso lo vamos a ver en nuestro programa de adaptabilidad. No es cierto, lo vamos a ver aquí, por supuesto. Resulta que había una persona llamada William James. William James nació en una familia muy acomodada, tenía un hermano, su hermano fue escritor, su hermana fue escritora, su papá era aristócrata y entonces William James era pintor. Él dijo, yo no quiero ser escritor, yo quiero ser pintor. Y el único que pintaba bien y que creía que pintaba bien era él. Todos los demás decían, oye, dedícate a otra cosa, no sé, cantas algo, pero eso no es para ti. Y él seguía creyendo que él sí era bueno para pintar. Su papá, cansado de que William no hiciera cosas grandes como sus hermanos, lo platicó con un amigo de Harvard y le dijo, oye, ¿por qué no permites que entre mi hijo y que estudie ciencias en Harvard?
Y dijo, sí, adelante. Entonces William se metió a Harvard, estuvo estudiando ciencias y descubrió que eso no era para él. Y se fue al Amazonas. Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero emprender un viaje, quiero descubrirme. Se fue al Amazonas. Él tenía complicaciones físicas, él tenía cierto dolor en la espalda que le incomodaba muchísimo y algunas otras afectaciones que tenía de manera, diría yo, de manera natural porque nació con ese tipo de síntomas y entonces le complicaban un poco el estar bien en cualquier lugar o cualquier espacio. Y entonces viaja al Amazonas. Cuando viaja al Amazonas, no pasa nada, se siente muy bien, llega, le da viruela, casi se muere, empieza con sus complicaciones de espalda y nuevamente regresa a Estados Unidos. Y regresa devastado, regresa complicado, regresa muy sensible porque se siente inútil, se siente fracasado, siente que simplemente no hay nada. Su papá estaba molesto con él porque abandonó la carrera en Harvard, sus hermanos simplemente pues, no lo aceptaban porque decían, oye, ya ponte a hacer algo. Y entró en una gran depresión que llegó al punto del suicidio. No resultó la primera vez, intentó una segunda vez, no resultó la segunda vez y antes de intentar la tercera vez, se hizo una pregunta. Y dijo, ¿por qué no me pongo un reto? En un año, todo, absolutamente todo lo que me suceda en este año, no es mi culpa, pero sí va a ser mi responsabilidad solucionarlo. Durante un año completo. Y entonces, yo estoy aquí en el 2022, eso sucedió en 1847, si no estoy mal, 48, y yo estoy en el 2022 platicándote de William James, el padre de la psicología moderna, que a raíz de este gran reto que hizo de un año de hacerse responsable de lo que le sucediera durante ese año, cambió el resto de su vida y no nada más eso. Volvió la psicología científica, porque metió a la psicología a la ciencia, y entonces le puso un tantito de ese ingrediente mágico de filosofía. Y entonces la psicología se volvió un tanto filosófica. Por eso la pregunta es, ¿cómo te gustaría que fuera este año? ¿Aceptas el reto? El reto de que este año, no importa lo que te pase todo este año, tú, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad que empieces a cocinar de forma diferente. Todos los días da un paso, por pequeño que sea. Yo sé que muchas veces escuchamos hasta que no lo logremos y mezclamos ahí la felicidad y el éxito y entonces si no tenemos éxito somos infelices y a veces somos infelices porque no tenemos éxito y todo se conjuga y entonces estamos viviendo personas que sí tienen éxito pero son infelices y personas que son felices pero que no tienen éxito y cosas por el estilo. Si todos los días damos un paso de bebé, un pequeño paso, algo que haga la diferencia. Hoy nosotros hicimos una gran diferencia al tomar de manera positiva todo lo que nos pasó para poder estar aquí contigo. Hicimos una gran diferencia y esto nos va a quedar una experiencia para el resto de nuestras vidas. Pero hoy dimos ese pequeño, gran paso. Todos los días da un pequeño paso. Oye, imagínate que algo que te molesta todos los días y te hace cocinar de manera picosa es que tienes un tiradero en tu closet. Todos los días, asígnate 10 minutos, no más. Es más, pon un cronómetro. 10 minutos y recoges lo que te alcance en 10 minutos. Todos los días. Y yo te garantizo que al término de 2 semanas, tu closet está como tú y como a ti te hubiera gustado. El tema es que se nos hace muy pesado porque decimos, oye, voy a recoger mi closet, voy a levantar todo eso y entonces te tienes que dedicar todo el día a eso y por supuesto tienes que romper todo lo que tienes detrás. Y no es así. Da un pequeño gran paso todos los días.
Todos los días. Oye, es que sabes que yo siempre estoy enojado. Da ese pequeño gran paso para identificar por qué te enojas y empezar a trabajar en esos enojos. Oye, es que yo no soy bueno para esto. Da todos los días un gran paso para practicar eso para lo que no eres bueno. Oye, es que yo no platico con mis papás todos los días. Date 1 minuto, 2 minutos para poder iniciar una charla, una conversación, una pregunta, lo que te gustaría saber de otra persona. Todos los días, da un gran paso. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Quién me gustaría ser mañana? Todos nos levantamos pensando en que la vida va a ser diferente. No hay una sola persona, déjame decirte, que se case para divorciarse. Ni una sola. Todos se casan pensando en que van a tener el mejor de los matrimonios. El tema es que cuando te casas tienes que poner un montón de cosas de tu parte para que ese matrimonio funcione. Lo mismo sucede con todos los proyectos que tenemos. Mi pregunta es, ¿cómo está tu oficina? ¿Cómo te gustaría que tus proyectos fueran a cabo? ¿Cómo te gustaría verte a ti en un futuro? ¿Cómo te visualizas a ti mismo siendo exitoso, logrando tus metas? Recordemos que el éxito es totalmente diferente para todas las personas, ¿eh? El éxito es algo muy, muy personal, es algo muy íntimo. Hay personas que quisieran ser supermillonarias y tener un montón de empresas y negocios, y hay personas que quisieran tener un negocio que les diera para estar bien con su familia y estar tranquilos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, el éxito se mide de forma totalmente distinta, pero aquí la pregunta es, no importa qué tan exitoso seas, sino la persona en la que te estás convirtiendo cuando empiezas a lograr esos éxitos. Y entonces la pregunta es, ¿quién te gustaría ser el día de mañana? Y pregúntate aún algo mejor. ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Cuál es la mejor versión que conoces de ti? Cuando yo hago esta pregunta en mis conferencias, es muy usual que las personas me respondan. Yo normalmente hago esta pregunta. Oye, ¿para ti qué significa dar lo mejor de ti? Y todos me dicen, dar el 120, dar el 130, esforzarme, sacrificarme. Y yo así de, ok, ¿pero has identificado qué es lo mejor de ti? ¿Has identificado qué es lo que te hace diferente, lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir cómodo? Tu zona de confort no es mala, ¿eh? De hecho, ahí en la zona de confort vas a encontrar las mejores herramientas en las que tú eres súper pro. Esas mejores herramientas te las tienes que traer para tu nueva versión. Pero, ¿qué es lo mejor de ti? ¿Cuál es tu mejor versión? Probablemente seas muy bueno contando chistes. Déjame decirte que hay muchísimas personas más. Una de las mejores historias que te puedo contar. Había una cantante que se llama Selena, que es conocida como la reina del Tex-Mex. Y déjame decirte que su sueño era ser diseñadora de ropa. Pero te estoy diciendo que es la reina del Tex-Mex, es decir, de un género musical. Y se hizo súper famosa y trascendió por generaciones cantando, pero ella quería ser diseñadora de ropa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu mejor versión? ¿Para qué ya eres bueno? ¿Qué podrías tú enseñar hasta con los ojos cerrados? Una cosa es para lo que eres bueno y otra cosa es en lo que te quieres convertir, que en eso tienes que empezar a trabajar y tenemos que empezar a trabajar todos los días dando esos pequeños pasos. Pero tú ya tienes cosas que son muy, muy buenas. Solo pregúntate, ¿qué es lo mejor que tengo? Cualquier cosa, no la rechaces, no seas un matasueños. Cualquier cosa, hazte un listadito de qué es lo mejor que tú tienes y te vas a dar cuenta cómo eres maravilloso. Y finalmente pasamos a la recámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa frase que decían, consúltalo con la almohada? ¿Qué tal esa frase de los problemas se arreglan, y en el buen sentido, en la cama? Porque normalmente en la cama es cuando ya te quitas tu traje profesional, cuando ya te quitas toda esa ropa que te hace una persona distinta y eres tú. Simplemente eres de ti
para ti. Y cuando digo de ti para ti, inevitablemente tengo que hablar de la autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo están tus conversaciones de ti para ti? ¿Cómo te hablas? ¿En qué sentido te hablas? ¿De qué manera te hablas? ¿De qué forma te hablas? Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, decía que nuestro pensamiento es algo que no podemos cambiar. Es decir, es algo que inevitablemente va a estar funcionando todo el tiempo. Lo que sí podemos modificar es la forma en la que lo manejamos. Y hay una frase que a mí me gustó muchísimo de su libro, si no lo has leído te invito a leerlo, La auténtica felicidad, en donde dice, oye, es que nunca nos han enseñado a defendernos. Y yo me quedé, ¿cómo a defendernos? Sí, el tema es que si va pasando una persona, imagínate que tú vas caminando en la acera, de un lado de la calle, y del otro lado de la calle va pasando una persona y voltea y te dice, oye, eres un tarado. Aquí en México un tarado es como una forma agresiva de decir que eres malo para algo, eres un tarado. Y entonces, de inmediato, si es en México, volteas y se lo vas a regresar o le vas a decir una grosería o algo va a pasar, porque le echaste leña al fuego. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes esas conversaciones contigo? ¿Qué pasa cuando tú mismo te dices, oye, qué tarado? ¿Cuántas veces, de verdad, y esta pregunta es de ti para ti, ¿cuántas veces te has hablado con groserías cuando las cosas no resultan como deberían o como tú pensaste o como tú querías que resultaran? ¿Cuántas veces no te dices groserías? ¿Cuántas veces te has hablado con groserías? ¿Te has minimizado? ¿Cuántas veces has prometido que ibas a hacer algo y al final no lo cumples? Todo eso inevitablemente va dañando tu autoestima. La forma en la que tú te autocorrespondes, es decir, a partir de mañana, y nuevamente regresaría a los pasos de bebé, a partir de mañana voy a mejorar mi alimentación. Un pasito, empieza por el pan, empieza por el refresco, empieza por lo que quieras. A partir de mañana, un pequeño paso va a empezar a hacer la diferencia. Y entonces, si tú lo cumples, vas a empezar a mejorar tu autoestima. Si tú te defiendes, regresando al tema de Martin Seligman, si tú te defiendes y tú mismo te dices, es que soy un tarado porque no salió, y tú mismo te defiendes y dices, no, no es cierto. No, no es cierto. No, simplemente no contemplaba que no hubiera Wi-Fi, no contemplaba que no pudiéramos tener la cámara, no contemplaba muchísimas cosas. Simplemente no estaban en mi control. Pero eso no me hace tarado. Me preparé, por supuesto, para este momento y nos preparamos todos para este momento. Y entonces está saliendo. Y eso mejora en mucho tu autoestima. Por eso es que es importante identificar cómo estás teniendo tu conversación, cómo le estás hablando a esa persona del espejo. Hay una dinámica que a mí me encanta, que la he practicado durante más de 25 años. En alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de risoterapia, imagínate en aquel entonces. Y recuerdo muchísimo que el conferencista me tomó de la mano y se empezó a carcajear y yo empecé a reír y él siguió carcajeándose y yo seguía riéndome. Y al final terminamos así de porque era una risa genuina. Después nos dio un tip y dijo, ¿sabes quién es la primera persona que te ve todos los días? La primera que te ve. Y todos así, mi mamá, mi esposa, mi hermano. No, eres tú. Eres la primera persona que se ve en el espejo. ¿Te saludas? ¿Te sonríes? ¿Te dices una buena frase? ¿Te motivas? Y yo me quedé pensando y dije, sí es cierto, oye, eso es algo que no practico. Al principio me pareció algo que dije, yo creo que esto no pega, yo creo que esto no es bueno, pero déjame decirte que llevo más de 25 años practicándolo todos los días. Todos los días. Me levanto, al primero que veo es a mí en el espejo, efectivamente, tenía toda la razón este conferencista, y me sonrío. Y entonces la primera sonrisa genuina, ¿para quién crees que es? Para mí. Y me digo unas palabras. Y me digo, hoy es nuestro día. Hoy lo vamos a lograr.
Hoy vamos a dar ese pequeño gran paso. Y entonces, ¿quién crees que es el primero que se motiva para seguir adelante? Pues yo. Entonces la pregunta es, ¿qué le dices a esa persona del espejo todos los días que te levantas? Yo sé que hay días en las que no nos gustamos como nos vemos, en las que de repente empezamos a encontrar ciertas inconsistencias en nuestro físico. Es que no estoy a gusto con estas lonjitas, es que no estoy a gusto con este vestido, es que no estoy a gusto cómo me peiné, es que no estoy a gusto, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Probablemente ni es el peinado, ni es la ropa, ni es la figura. Probablemente estás cocinando de forma distinta y no tiene nada que ver con la forma en la que tú te estás hablando al espejo. Por eso es que es importante identificar qué le estás diciendo a la persona del espejo. Ahora, si yo te hiciera una pregunta así, y he visto muchísimos videos en TikTok, en donde de repente llegan y dicen, oye, si yo te pudiera apoyar ahorita, ¿qué sería lo que me pedirías? Si tú, a esa persona del espejo te pudiera apoyar por completo, ¿qué le pedirías? Si te pararas frente a ese espejo y esa persona te pudiera cumplir lo que tú quisieras, ser exitoso, ser millonario, tener seguridad, tener mejor paz mental, tener mejor gestión emocional, lo que tú quisieras pedirle a esa persona y te lo pudiera cumplir, ¿qué le pedirías? Esa pregunta sí la tienes que anotar, porque al final, déjame decirte que la primer persona que se puede motivar, que puede ayudarse a crecer, yo sé que también hay muchos videos que siempre dicen, oye, la persona que te puede hacer crecer, la persona que te puede hacer lograr tus cosas, la persona que te puede hacer llegar a tus objetivos, y todos están que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo. Sí, eres tú. La persona. Ahora, me gustaría preguntarte, oye, ¿qué tan cariñoso eres contigo? Yo sé que en muchas situaciones y en muchos momentos, vaya, empezamos a cocinar de maneras distintas, ¿no? Amargo, salado, picoso. Y entonces dejamos de hablarnos, dejamos de comunicarnos de manera afectiva con nosotros. Pero normalmente lo que no conectamos con una manera afectiva simplemente no nos conecta. Y entonces, si nosotros no somos afectivos con nosotros, cada vez nos estamos alejando más de nosotros mismos. Por eso es que es importante, cuando entras a esta recámara, preguntarte, oye, ¿qué tan cariñoso soy conmigo? ¿Qué tanto me amo? ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me acepto? Es más, ¿qué tanto me acepto tal cual soy? Tal cual. Diría yo, así como lo dijimos hace un momento, aceptar también lo que no está bien en nuestras vidas, también es importante aceptarlo. ¿Qué tanto nos aceptamos y qué tan cariñosos somos con nosotros? ¿Qué tanto nos decimos? Fíjate que yo tengo una dinámica. Siempre que voy a entrar a un programa o a una conferencia, simplemente agarro los dos puños de mi mano, me doy un beso en los dos puños y luego me los doy en el cachete. De verdad. Eso lo he hecho siempre, desde siempre. Anteriormente trabajé en ventas y igual cada que iba a visitar a un cliente simplemente agarraba los puños y me besaba. ¿Por qué? Porque es afectivo hacia mí, porque creo en mí, porque eso me genera confianza, eso me genera seguridad. Y entonces dejo de recargarme en lo que me está pasando en el entorno para yo poder seguir creciendo o no. Y luego tenemos que pasar al cuarto de juegos porque es inevitable. Hay una frase que marca mi vida que es: si no te diviertes, no se vale. Y déjame decirte que mi cuarto de juegos yo me lo llevo a todos lados, desde los cimientos, desde la sala, desde la recámara, yo todo el tiempo estoy jugando. ¿Por qué? Porque he sentido y he aprendido que el proceso debe ser divertido. Cuando nosotros estamos viviendo, inevitablemente estamos pasando por diferentes situaciones. Dejamos de divertirnos. Y aquí la pregunta es, ¿de quién te ríes? Exactamente ahorita, en este momento en tu vida. ¿De quién te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que te hace sentir alegre? ¿Qué es lo que te hace sentir divertido?
¿Sigues jugando? ¿Sigues divirtiéndote o sigues creyendo que los juegos nada más son para los niños? ¿Sigues dándote esos espacios de diversión? Si no lo estás haciendo, es importante retomarlos. Es importante retomar esos pequeños espacios que te hacían sentirte divertido. Esos juegos, esa espontaneidad, esa creatividad, esa parte en la que no importaba el reto que fuera. Regresa un poco a cuando éramos niños. Todos tuvimos grandes retos de niños, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, a nosotros nos traían soldaditos de esos verdes que salen en una película, así que se movían. Y era todo un reto porque tú los tenías que hacer mover. Y entonces tú les creabas todo un escenario alrededor para que tú pudieras imaginar y empezar a llevar todo eso a una realidad. Ahora, cuando lo pones en tus proyectos reales, en tus proyectos actuales, y que dices, oye, es que ya nada más tengo estos soldaditos que no se mueven, pero yo les tengo que dar vida. Y entonces tú tienes que empezar a crear todo ese escenario para que tu proyecto, para que tu objetivo sea una realidad. Pero ese proyecto y ese objetivo, yo recuerdo muchísimo que a nosotros no nos hacía enojar porque era divertido, estábamos jugando. ¿Y qué pasa cuando estamos ya trabajando en nuestros proyectos, en nuestros objetivos, en nuestros procesos de cambio, rompiendo creencias, rompiendo prejuicios, rompiendo paradigmas? Entonces nos empieza a enojar. ¿Por qué no somos igual de divertidos? Es parte del proceso, ese es un gran reto que tenemos que ir aprendiendo. Empezar a crear todo un escenario que sea sumamente divertido. ¿Para qué? Para que sea diferente, para que el resultado sea distinto. Imagínate que de repente te preparas un montón de tiempo, con campañas, con un montón de cosas para llegar a una máster y de repente no hay wifi y de repente no hay esto y te empieza a dejar de... Cualquiera diría, oye, eso ya no es divertido. Pues sí es divertido. Sigue siendo divertido. Nos divierte muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque si no, dejamos de crear nuevas alternativas y nuevas soluciones a lo que nosotros estamos viviendo aquí. De inmediato, como no fue el choque de enojo, de inmediato empezaron a surgir un montón de ideas de cómo podríamos crear alternativas para que esto sí o sí funcionara. Imagínate qué padre que entráramos a nuestro cuarto de juegos todos los días y entonces esas cosas que se nos empiezan a complicar, que les empezáramos a encontrar sentido, alternativas, diferentes formas en cómo sí pudiéramos llegar. Y entonces no nos detenemos. Para ello, te tienes que empezar a crear rutinas. Créate rutinas divertidas, rutinas diferentes, totalmente distintas desde que te levantas hasta que te duermes. Que sean totalmente distintas. Diría yo, empieza a hacer lo mismo, pero de forma diferente. Inevitablemente vas a tener resultados diferentes. Aprende a amar lo que hay y a divertirte con lo que tienes. Y entonces vas a empezar a hacer magia en tu vida. Y finalmente tenemos que llegar al último espacio de la casa. Yo sé, este espacio es uno de los más complicados. Se llama garage. Y aquí, en este garage, déjame decirte que guardamos las cosas que normalmente ya no utilizamos, pero que tienen una conexión emocional, cierto apego emocional hacia ese tipo de cosas. Yo lo sé. Cuando hablamos de un garage mental, estoy hablando de proyectos que pudieron ser y ya no fueron. Estoy hablando de personas que pudieron ser y ya no fueron. Estoy hablando de sueños que pudieron ser y ya no fueron, pero que los seguimos conservando, que los seguimos teniendo ahí y que nos siguen haciendo el mismo daño que nos hicieron como cuando pasó. El mismito daño. Acuérdate que recordar es vivir. Y el garage es el baúl de los recuerdos. Aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás a soltar? ¿Qué tan dispuesto estás a preguntarte, a hacerte la siguiente pregunta? Oye, ¿esta pluma es funcional en mi vida o ya no? Y te voy a decir por qué. Hay un libro muy bueno que te lo recomiendo que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Y tiene una pregunta muy buena que dice, elige bien tus batallas. Porque el garage, diría yo, es el campo de batalla que todos tenemos. El garage es donde guardamos todas esas cosas que ya no nos dejan crecer, esos lastres, esas anclas que simplemente
nos hacen más complicada todos los días de nuestra vida. Pero si eliges una batalla, también tienes que aceptar el dolor de la batalla que estás eligiendo vivir. Es decir, si quiero soltar, ok, tienes que aprender a vivir el proceso de perder una pluma. Tienes que aprender a vivir el proceso de entender que ese proyecto, por más que quisieras, no se dio. Tienes que aprender a vivir el proceso de que esa persona, por más que quisieras que fuera de cierta forma, simplemente no lo fue. Y créeme, en medida en que vivas este proceso cíclico, por eso le llaman cierre de ciclos, cíclico porque se presenta todos los días, cuando tú haces una limpia en tu garage, te vas a sorprender de la cantidad de cosas que ya no hacen falta en tu vida y que tú sigues teniendo. Simplemente hazte esa pregunta. Oye, ¿es funcional para mi nuevo yo? ¿Es funcional para mi nueva deconstrucción? ¿Cabe en la nueva remodelación de mi vida? Porque a partir de este momento, te aseguro, tu vida va a cambiar. A partir de este momento tú vas a decir, ¿sabes qué? Mi sala yo la quiero súper cómoda, sí quiero divertirme, quiero mi cuarto de juegos, quiero trabajar en mis proyectos, quiero cocinar de forma diferente, quiero tener una conversación conmigo en mi recámara, quiero amarme, quiero aceptarme. Y hay cosas que tienes en tu garage que ya no van con ese nuevo yo. Por eso la primera pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a soltar? Y la segunda es, ¿qué pasaría si lo soltaras? Piensa en eso, ¿eh? De verdad, no romanticismo. Yo sé que muchas veces te dicen, oye, es que suelta y tu vida va a ser mejor y ve el lado positivo. No. ¿Sí va a ser doloroso? Sí, pero estás aceptando vivir el proceso de algo que traes arrastrando y te aseguro, muchas personas tienen en su garage guardadas cosas, personas, proyectos, situaciones de hace 10 años, 15 años, 20 años y ya sucedieron. Y probablemente para tu nuevo yo, para tus nuevos proyectos ya no funcionen. Y es momento de empezar a vivir ese proceso y entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienes? Yo sé que si nos lo dejas en los comentarios, nos vas a decir 20, 25, 28, 30 años. Y aquí te tengo que decir una mala noticia. Justo esos años son los que ya no tienes. Esos años son los que ya te consumiste. Si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, ahorita ya no importa. No te estoy diciendo que no aprendas de tu pasado. Te estoy invitando a no vivir en él. ¿Cuántos más vas a tener? No lo sé. Lo que sí sé es que a partir de hoy puedes empezar a hacer las cosas totalmente diferentes. Puedes empezar a ser una mejor versión de lo que tú eres, a animarte a dar ese pequeño gran paso, a cambiar la forma en la que te hablas, a empezar a trabajar en tu autoestima, a empezar a reconstruir esos cimientos y empezar a crear un nuevo modelo de residencia, un nuevo modelo de hogar, un nuevo modelo en el que tú te sientas cómoda o cómodo. Un hogar en el que realmente sea un hogar. Es momento de decirle adiós al viejo mundo, de reconstruir tu casa como tú la quieres. Si tú estás viviendo en una casa, porque he escuchado a muchísimas personas también decir, es que yo no era así. Yo cambié por las personas. Yo me adapté a las personas. A mí no me gusta ser así. Y nuevamente lo preguntaría. Eso estaría en el garage. Sácalo de tu vida. Tú tienes que ser tú. Tienes que vivir en tu casa, tienes que estar en tu sala muy cómoda, crear tus redes. Si hay personas que están cortando esas redes, que no te permiten estar en tu círculo de amistades y cosas, estar en el garage. Deberían de salirse de tu vida. Y bueno, al final quiero platicarte sobre el águila. Yo sé que tú me vas a decir, oye, ¿qué tiene que ver el águila con la construcción de una casa? ¿Por qué te platico del águila? Porque el águila es el ave más longeva que existe del mundo. Llega a vivir hasta 70 años. ¿Y por qué digo hasta 70 años? Porque justo a los 40 tiene que tomar una de las grandes decisiones y de las más grandes decisiones de su vida. Justo a los 40 ya su pico es encorvado.
Ya sus garras son flácidas, ya sus plumas están desgastadas, ya no puede fácilmente atrapar presas y entonces empieza a morir de hambre. Y en ese momento tiene que tomar una gran decisión, renovarse o morir. Y para renovarse tiene que subir a lo más alto de una montaña y resguardarse para no ser presa fácil. Y ahí empieza a vivir un verdadero proceso de cambio. Empieza a golpear una y otra vez su pico contra una roca. Una y otra vez. ¿Es doloroso? Me imagino que sí. Hasta que su pico se cae. Y cuando se cae su pico, tiene que esperar a que éste crezca nuevamente para empezarse ahora a quitar cada una las garras de sus patas. ¿Es doloroso? No lo sé. Yo creo que sí. Pero es el proceso que tiene que empezar a vivir para renovarse. Una vez que se quita todas las garras, tiene que empezar, tiene que esperar a que éstas crezcan para entonces pasar al último proceso. Y este último proceso es empezar a renovar su plumaje. Tiene que empezar a arrancar una a una sus plumas desgastadas, sus plumas que ya no son funcionales y esperar a que éstas crezcan nuevamente. Una vez que sus plumas han crecido, el águila está dispuesta a vivir otros 70 años. En muchos sentidos, la vida todos los días nos pone esta gran decisión. Esta gran decisión de podernos arrancar esa forma en la que nos comunicamos, ese gran pico con el que hemos crecido, que probablemente ya está encorvado, cambiar nuestro modelo de comunicación interna, cambiar la forma en la que nos comunicamos con nuestro entorno, cambiar nuestras garras, esa forma de engancharnos con las cosas, con las personas, con los proyectos, renovarnos realmente y cambiar el plumaje, cambiar esos pretextos, romper esos prejuicios, romper esas situaciones que simplemente no nos dejan crecer para darnos ese gran chance de volver al comenzar. Al final, es momento de cambiar y convertir estas grandes dificultades en las mejores oportunidades que tenemos. Y bueno, al final lo tengo que decir, recuerda, si no te diviertes, no se vale. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda, vamos a tener otra masterclass antes de dar ese gran paso a nuestro proceso de adaptabilidad para el resto de nuestra vida. Te agradezco que nos hayas acompañado. Espero de verdad te haya gustado esta maravillosa masterclass que a mí me encanta. Y te esperamos en nuestra próxima masterclass. Recuerda, al final lo tengo que decir, esta batalla será inevitable. Solo la derrota será opcional. Es simple. No podemos regresar siendo los mismos. Y recuerda, si no te diviertes, no se vale. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es hora de rifárnosla juntos. Rífate Más TV.